Bien, hoy quiero predicar con el tema: la elección fue de Dios. La elección fue de Dios. Dile al que está a tu lado, dile: la elección fue de Dios. Dile, fue Dios quien te escogió. Dile, a Dios le plació llamarte. Dile, fue Dios el que dio algo en ti. Dile, fue determinación de Dios. Eso cambia muchas cosas, ¿cierto? Eso marca una gran diferencia y yo te lo quiero enseñar esta mañana. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 27 al 28. Leo a favor de la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces yo encuentro que como la elección fue de Dios, yo tengo que darle paso en mi debilidad al poder de Dios para que se manifieste lo que Dios quiere hacer conmigo, porque la elección fue de Dios. Me estoy haciendo entender. En el versículo 26, versículo anterior, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia del Señor en Corinto. Le dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. ¿De quién es el llamamiento? De Dios. ¿De quién es la elección? De Dios. ¿Quién nos llamó? El Señor. ¿A quién le plació escogernos? A Dios. La gracia que portamos, ¿de dónde viene? De Dios. Lo que podemos hacer, ¿de dónde viene? De Dios. Lo que podemos lograr, ¿de dónde viene? De Dios. Fue Dios quien nos escogió. Fue elección de Él. En su sola potestad y soberanía, fue a Él el que le plació escogernos y amarnos. Y el apóstol Pablo lo está dejando muy claro aquí. Él dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Dice que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos en medio de ustedes, ni mucha gente noble. Pero la Biblia me está enseñando que como fue Dios quien me llamó, es necesario que yo deje de apoyarme en mi propia prudencia para que entre la sabiduría de Dios. Y Él por eso dice en su palabra, y no escogió lo que es o lo que dice ser o el que se cree ser. Escogió lo que no es para deshacer lo que es. Y cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, es necesario morir para que Dios crezca. Es necesario que la ilusión y la fantasía de este mundo desaparezca para que lo real de Dios se manifieste a través de nosotros. Cuando la Biblia me dice que Él no ha escogido a aquellos que se creen sabios, sino a aquellos que el mundo tiene por necio, me está diciendo que lo que es sabiduría tiene que ver con argumentos, fortalezas mentales que hemos levantado, que hemos erigido en nuestra mente y se levantan en contra de Dios. Nosotros no hemos podido darle acceso a Dios en nuestra vida para que se manifieste lo que es de Dios real para nuestra vida. Lo genuino de Dios en nosotros no se encuentra en nuestra propia fuerza ni en nuestra propia sabiduría, se encuentra en el poder de Dios. Cuando habla de los fuertes, habla de la voluntad. Cuando habla de los fuertes, habla de gente que hace cosas en su propia fuerza.
Yo estoy haciendo por la Biblia un llamado en esta mañana a que tú y yo definitivamente hoy podamos rendirnos a Dios, porque no estamos dejando que Dios accese para que la manifestación de lo que Él ha determinado con nosotros se cumpla. Tenemos una lucha terrible y siempre lo he dicho, el diablo no es el problema. Porque si alguien tiene un problema de brujería o de ocultismo, uno reprende y el enemigo tiene que huir. El verdadero problema consiste en que muchos de nosotros no hemos podido negarnos a nosotros para que Cristo sea. Queremos estar enseñándole teología a Dios. Queremos evangelizar a Dios. Eso hizo Juan el Bautista. Nuestro Señor lo va a se va a bautizar con él y él le dice: no, yo no soy digno. Pero Juan, se te está olvidando que la Escritura dice que así tiene que ser. Y muchos padres y madres todavía están peleando con rebeldías en la casa del esposo, con la esposa, y un sinfín de situaciones simplemente porque ninguno de los dos quiere morir para que Cristo sea en medio de la relación. Y lo que vienen a la mesa son argumentos del uno y del otro que simplemente se oponen al establecimiento de la voluntad de Dios para esa familia. Y a veces estamos peleando con lo débil en nosotros, cuando es precisamente eso lo que le da acceso al poder de Dios en nosotros. No sé si alguien me comprendió eso. A veces estamos peleando con la aflicción, cuando es precisamente la aflicción la oportunidad que Dios tiene para mostrar que está contigo. A veces estamos peleando con los procesos de Dios y no hemos podido dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestra vida, porque nosotros insistimos en creer que es nuestra propia fuerza. No, ríndete. Deja a Dios ser Dios en tu vida. Deja a Dios ser Dios en tu familia. Ríndete. Usted no sabe que la palabra del Señor habla de que como ustedes se consideran sanos, entonces ustedes no tienen necesidad de un médico. Yo no vine por el que está sano, yo vine por el que está enfermo. Yo no vine por el que se cree algo, yo vine por el que es vil y menospreciado. No hay otra forma como Dios muestre que Dios es Dios en nosotros hasta que nosotros desaparezcamos del escenario. Si no te quitas tú y deja que Dios entre, tú vas a seguir viendo en tu vida derrotas, fracasos, frustraciones, miseria, enfermedad y una cantidad de argumentos van a gobernar tu mente simple y llanamente porque eres tú. Y la Biblia por eso nos enseña, dice que nadie puede seguir a Dios si no se niega a sí mismo. Antes de dar un paso para seguir a Dios, tengo que negarme a mí mismo. No hay una forma como yo pueda estar en el mundo, seguir en mis malos deseos y pretender seguir a Cristo. No hay forma. No hay forma como Dios pueda glorificarse en mí si todavía estoy lleno de argumentos que son contrarios a lo que Él quiere hacer conmigo. Todavía estamos peleando en nuestra mente. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué yo? Todavía estamos peleando con Dios porque hay personas que Dios en su soberana voluntad ya no quiere con nosotros. Agárrele la mano y dígale: el amor que siento por ti es tan profundo que te vayas me duele en el alma, me parte por dentro.
Pero yo he aprendido tanto a rendirme a Dios y a ser contento con la voluntad de Dios, que yo puedo entender que si Dios te trajo a mi vida y tú te vas ahora por tu determinación, sé que en la absoluta voluntad de Dios en algún momento tú volverás. Estamos peleando con nosotros mismos tanto que no estamos dando el espacio a Dios en nuestra vida. Y fue tanto una elección divina que muchos de los procesos que hoy estamos pasando son simple y llanamente la voluntad de Dios estableciéndose en nosotros. Y solo puedes sacarle el máximo provecho a eso, aprendiendo en ese momento difícil cómo depender de Dios y no de los hombres. Parece increíble, pero necesitaba un Samuel, una Ana que en su proceso de vergüenza pudiera postrarse y rendirse ante Dios. Y aunque aún en la iglesia decían está ebria y está borracha, el sacerdote, catalogándola de esa forma, no se desfiguró emocionalmente como para levantarse contra la autoridad. Le dijo: no estoy borracha, es que estoy derramando mi corazón delante de Dios. El dolor y la vergüenza que me embarga es muy grande. Una persona que anualmente llegaba, un día a otro, anualmente, a Dios allí, y le decía: mira cómo se burlan de mi situación. Pero a mí lo que siempre me ha sorprendido de eso es que ese tipo de personas paren los Samueles. O sea que lo que Dios te entrega cuando tú entras en un proceso de rendición, entendiendo la elección y el llamado de Dios sobre tu vida, es grande. Voy a decirte de otra forma. Lo que tanto te está costando conseguir porque estás dentro de un proceso divino, eso va a ser poderoso, eso va a ser eterno, eso va a ser para darle la gloria a Dios. Alguien dijo: lo que nos cuesta es lo que valoramos. Otro rabioso por ahí con alguien se la tiró plena y le dijo: como no te cuesta, entonces me lo hace fiesta. Pero alguien también dijo que un señor tenía un terreno muy productivo, con muchas bendiciones, con una cantidad de cosas, pero se encontró un terreno donde había una perla y dice que vendió todo lo que tenía y se compró ese terreno, dándonos nuestro Señor a entender que no hay nada más valioso que su presencia, que no hay nada más valioso que ganarlo a Él. Y tú y yo seguimos aferrados a una cantidad de cosas ficticias, temporales, y estamos despreciando lo eterno. Tú y yo hemos negado el proceso de Dios y lo hemos rechazado porque nos ha causado dolor, porque han venido situaciones vergonzosas. Si la vergüenza que tú estás pasando es porque Dios está tratando contigo para hacer de ti el hombre que Él ha determinado hacer contigo, bendita vergüenza. Porque muchos de nosotros tememos a ser avergonzados delante de los hombres. Pero yo prefiero vivir el proceso de la vergüenza si es parte de un trato de Dios conmigo, aunque los hombres hablen mal de mí. Yo sé que al final dirán: solo Dios pudo hacerlo con él. Yo lo vi tirado, revolcado, se pedía hasta un poquito de azúcar. Y a su nombre digan amén o algo, porque me tienen asustado ustedes. Oye, ¿qué pasa? Si hay personas que se han ido de ti, no te estanques en el pasado de lo malo que te hicieron. Recuerda, una sola vida.
no la negocie, porque otro en su libre albedrío determinó hacerte daño. Sigue, avanza, iglesia, no te detengas. Porque hay gente que se ha estancado en el pasado que le hicieron. Incluso yo me atrevo hasta a decir que muchos de nosotros no tenemos una relación plena con nuestra esposa pensando en lo malo que fue. Y viceversa. Muchos de nosotros no nos hemos podido abrir a la belleza del perdón. Y de vivir una vida plena con nuestra pareja, simple y llanamente porque estamos aferrados a lo malo que un día nos hicieron. Ahora yo digo, ¿la vas a dejar? No, pastor, no la voy a dejar. ¿Lo vas a dejar? No, pastor, no lo voy a dejar. Entonces arreglen a las buenas. No es más chévere andar en cariñosadito, en que dándose besitos y picándose el ojo. No es más chévere eso que pase el uno por la cocina y el otro y que no me toque, no me toque. Porque uno pelea con la pareja y pasa por ahí, que no me toque. ¿Eso qué es? ¿Cómo es que dice Angelito, el señor aquel del comediante, que las peleas de esposo en la noche qué? Que no lucen. Las peleas de marido y mujer en la noche no lucen. Nos cuesta, nos ha costado, iglesia, rendirnos a Dios para poder ver a Dios siendo Dios en nosotros. Estamos en el lado del sabio que cree que todo lo sabe. Estamos en el lado del más fuerte que cree que todo lo puede. Y ese no es el lado que Dios está escogiendo. Dios está llamando el lado del que no sabe nada, del que dice yo no puedo, del que dice si tú no lo haces yo no voy a ver la gloria tuya aquí, del que dice mírame, estoy rendido, aburrí, me cansé de hacerlo a mi manera, entra y hazlo como tú sabes hacerlo. Estamos peleando los unos con los otros. Estamos peleando los unos con los otros porque ¿por qué no me ayudó? Si no te ayudó, bendita traición y bendito te dieron la espalda, porque eso fue lo que hizo que Dios te mirara de frente. A veces nos pasa como José, señora Purificación. Usamos el don y el ministerio que Dios nos dio. Le profetizamos al copero. El panadero fue el que murió, ¿verdad? El copero fue el que salió de la cárcel. Le profetizamos al copero y cuando el copero se olvida de nosotros decimos, y yo fui el que le revelé. Dios me usó a mí para dar esa revelación. Usamos no solamente en el área ministerial eso, sino en el área de que yo le hice un favor. Y estás esperando retribución de los hombres. No esperes retribución de los hombres. Espera retribución de Dios. Todo lo que hagas, hazlo como para Dios. Y entonces José hizo la vasalla. Vino y le dijo, mira, el sueño significa esto. Y se quedó esperando en el hombre. Ahora yo le hice un favor, él me va a hacer otro. Error. Porque cuando la Biblia dice de lo vil y lo menospreciado escogió Dios, quiere decir que en tu debilidad, quiere decir que en tu falta de fuerza y de poder, quiere decir que de esa forma, entendiendo que te rindes a Dios en una condición donde tú humanamente hablando no puedes lograr nada, tú le des acceso a Dios para que Dios pueda exhibir delante de aquellos que un día te dieron una espalda su gloria sobre ti y ellos puedan entender que aunque ellos no te ayudaron, igual el proceso de Dios y el propósito de Dios se cumplió contigo. Y es que hay cosas que simple y llanamente no se van a ver en nosotros
hasta que nosotros entendamos que todo lo que se puede ver en nosotros debe ser producto y para la gloria de Dios. Porque Dios no negocia su gloria con nadie. Y si tú estás ostentando algo en tu vida cuyo soporte y resorte, cuya fuente es el hombre, eso se va para tierra. Y eso no es para la gloria de Dios. Pero si algo que pasó en tu vida cuando tú no tenías nada aquí, ni aquí, ni aquí, y eras un cascarón vacío, y ahora Dios te ha transformado, te ha llenado, te has cambiado, mira qué lindo te ves. Mira que es la gracia de Dios lo que el diablo quiere. No esas caderas, ni el pelón, no. Es la gracia de Dios la que el diablo persigue, quitarte. Tú y yo muchas veces negociamos esa gracia, que es la que ha traído todo lo que tenemos por la misericordia de Dios. Negociamos esa gracia por los malos deseos. Negociamos esa gracia porque alguien nos ofendió. Negociamos esa gracia porque alguien nos dejó. No, si esa gracia se queda contigo, aquellos que se fueron y no era voluntad de Dios, volverán. Volverán. Si por un proceso y una voluntad eterna de Dios, tú que lo tenías todo, te quedas sin nada, te quedas limpio ahora, entiende algo. Si en la soberana voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, está en que tú seas próspero, ahora lo serás para la gloria de Dios. Ahora lo serás porque Dios así lo quiso. Ahora lo serás y vas a mostrar que ya en tu corazón no hay amor al dinero, sino que el Dios tuyo, que no es Mamón, se llama Jehová, Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué? ¿Y por qué dice la Biblia? Y piden y no reciben. Porque lo piden ¿para quién? Usted no sabe que hay gente que ora consigo misma y no con Dios. Hay gente que va al lugar de oración a orar y a hablar con ellos, no con Dios. Es una terapia psicológica buena, pero no es lo que la Biblia nos enseña. Es que hubo dos hombres que entraron a la iglesia y uno empezó a orar: yo hago buenas obras. Es que el requisito no es que seas bueno. Perdóneme si digo esto en público. El requisito es que tú eras malo, y aun siendo malo, Cristo murió por ti y murió por mí. Así que si estás de los lados de que te cree mucho, el más santo, y esto tú tienes que decirle a Dios que tú la santidad que ostentas, la ostentas porque Él te purifica y santifica cada día. Eso es diferente. Pero hay gente que la santidad lo está alejando de los demás hermanos, porque para él o para ella los demás son pecadores y él es tres veces santo. Es como dice Yolín: y toma tu tomate chonto. Entonces uno entró ostentando delante de la presencia de Dios todo lo bueno que era, y la Biblia dice, y estaba hablando consigo mismo. Por eso yo digo que hay gente que ora no para Dios, oran consigo mismo y comulgan con su propio pensamiento y argumento, interactúan y hasta ellos mismos se hablan y hasta se aconsejan. Y dice la Biblia que otro hombre estaba al lado y lloraba a Dios y le decía al Señor: no me considero digno de levantar ni siquiera mi cabeza. Una persona que no se considera digna de levantar siquiera su cabeza no es una persona que está juzgando ni criticando lo que otros han hecho. Porque este que estaba acá decía: no, yo soy como ese. Yo no soy como ese. Eso que dicen, yo no soy como ese, tú tienes que buscar, tú tienes que cambiarte de lado esta mañana y reconocer que te has equivocado. Reconocer que por estar pensando que tú siempre tienes la razón, la estás embarrando.
Tú tienes que cambiarte de lado esta mañana y dejar de estar señalando a otros. Tú tienes que cambiarte de lado esta mañana y reconocer que en tu debilidad el poder de Dios se perfecciona. Tú tienes que cambiarte de lado esta mañana y reconocer que ya tomaste muchas malas decisiones porque no consultaste a Dios. Y tienes que ponerte ahora del lado que tú no sabes nada, Señor. Yo no sé nada, tú lo sabes todo. Tú me diste ser padre y la he venido embarrando. He venido cometiendo una serie multiforme de errores, pensando que yo era y yo no soy nada. Aquí el que eres tú. Hay gente que se resiste al llamado de Dios. Y el llamado de Dios puede ser resistido. Dios fija los ojos sobre alguien. Dios se apasiona por levantar a alguien. Dios quiere restaurar un hogar. Dios quiere transformar una familia. Dios quiere ese que es vil a los ojos de los hombres. Quiere restaurarlo, levantarlo, ponerlo como un ejemplo de que Él tiene poder para hacerlo. Dios quiere restaurar tu familia, tu hogar, cambiar tu manera de ser, tu mal carácter, ese mal temperamento. Dios quiere hacer algo contigo. Dile al que está a tu lado, no te resistas. Dile, ríndete. Dile, hoy es tu día. Dile, hoy es tu día. Hoy es el día en que ya tú te rindas. Dile ya, dile ya. Díselo en el buen costeñol. Cabréate. Dile, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo divagarás en dos pensamientos, iglesia? Si Jehová es Dios, dile, ven acá. Estoy desbaratado, destruido. No tengo nada. Ya hice pacto con el diablo. Porque hay gente que hace pacto con el diablo para que le dé plata, ¿sí o no? Ya hice pacto con el diablo. Y ni el diablo me quiere. Hay gente que ni el diablo los quiere, para que usted sepa. Usted no sabía eso, ¿verdad? ¿Sabe por qué le digo? ¿Quiere que le diga? Si usted quiere que le diga, yo le digo. Hay cristianos que Dios los pone hermosos y bonitos. Y como ya están con esa gracia, van a coquetearle a una mujer del mundo. Y la mujer del mundo, ay, ¿qué? ¿Tú qué me estás enamorando? O eso ni te luce, tú eres evangélico. Es más, yo escuché en estos días algo. La muchacha dijo, me estaba llamando, pero yo le dije, no será conmigo que tú vas a pecar, ¿oíste? Porque tú a mí ni me gustas. O sea, hay que... ¡Ay, mi madre! Hay cristianos que ni el diablo los quiere. Hay cristianos que el diablo ya no los quiere. Porque Dios se apasionó con ellos. Y el diablo dice, si me meto con él, no, mira, tú mejor vete para tu iglesia. Pero como tú no estás viendo lo que está pasando en el mundo espiritual, lo que está pasando en el mundo espiritual es que Dios le dice, ese es mío, ¿oíste? Y como te metas con él, que me lo hagas caer, y que esto, que me le ponga, te doy duro. Y el diablo viene y dice, no, está cerrado ahora este prostíbulo, aquí no estamos atendiendo hoy. El diablo le cierra los prostíbulos para que no entren a pecar. Porque el diablo dice, el diablo sabe. El diablo sabe. Pero el llamado de Dios puede ser resistido. Dios puede tener mucha pasión contigo, muchos anhelos de levantarte, muchas ganas de restaurarte. Dios quiere hacerlo contigo. Dile al que está a tu lado, Dios quiere hacerlo contigo. Pero así como Jonás, voy a terminar con esto. Muchos de nosotros, Dios nos ha dicho desde hace rato, y tenemos claro que fue Dios, vete a Nínive. Qué bendito Dios haces tú en Tarsis.
Dios te quiere prosperar porque andas tan zarapastroso. Eso es un término costeño. Para los que nos están viendo por las redes, I define to you in Spanish. Zarapastroso. Dile también a que te habla, deja de estar peleando con Dios. Dile, estás atrasando tu proceso. Tú no has visto, mira, Dios lo está usando, tremendo, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Están peleando con Dios. Ríndete. Jonás se fue ¿para dónde? Para Tarsis. ¿Para dónde lo mandó Dios? ¿Qué haces tú en Tarsis? ¿Qué haces tú con ese hombre? ¿Qué haces tú con esa mujer? ¿Qué haces tú en ese mal negocio? ¿Qué haces ahí? Pero qué cosa, a mí me gustaría a veces cogerlo a ustedes y darle un abrazo y decirle, hermano, cambia. Se fue para Tarsis. Y en el barco donde iban hacia Tarsis, había una gente inocente que no tenía la culpa. Les embolató la vida a esas personas. Ya, mi hermano, tú eres la solución y la clave para tu familia. Deja de estar embolatándole la vida a la gente, hombre. Qué bonito. Qué bonito, mi amor, que desayunas hoy. Yo quiero prepararte el desayuno. Si puedes hacerlo, claro que sí, pero no. Pues tu pata de Shrek. Párate, porque eso no son tratos, mi hermano. No son tratos. Esa persona no se unió a ti para que tú la estés ofendiendo cuando te dé la bendita gana cada vez que quieres. Oye, salte de Tarsis, vete a Nínive. Buen trato, el amor de Dios. Siempre lo he predicado aquí. Tus hijos nunca vendrán a Cristo. No les gusta el Dios que tú sirves. Creen que las mujeres son esclavas de ellos. Toma, dame el agua ahí. Búscame el trapo. Párate tú también.